¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, mirad dónde estamos, en este precioso monte, y hace un día maravilloso. Nos hemos metido aquí en la montaña para hacer una ruta de off-road, ya sabéis, a mi estilo, sin hacer el cabra, un paseo para quitar un poco el mono. Y qué mejor día que hoy, porque os digo, ha salido un día muy bueno y bueno, como hace bastante calor, todavía es pronto, son las 8:30 de la mañana. Y bueno, me apetecía hacer una rutita por aquí. Entonces bueno, por estos sitios se anda muy bien porque ahí es muy sombrío y bueno, andamos muy bien, aunque vamos con la ropa de off-road, ¿vale? Llevamos todas las protecciones, de rodillas, de todo, ¿vale? Hay que llevar. Y bueno, acabamos de bajar las presiones a la bestia. A lo mejor no las he bajado demasiado, pero bueno, las he bajado porque bueno, en estos terrenos todavía esto es fácil, esto no está complicado como se va a complicar más adelante. Y necesitamos pues que nuestras ruedas aquí tengan menos presión, ¿eh? Yo recomiendo entre 1,7, 1,5, ¿eh? Depende, bueno, eso tenéis que ir viendo vosotros mismos, ¿vale? Antes yo las ponía 1,9, 1,8, pero bueno, hasta 1,5 como mucho se puede bajar, porque ya más a lo mejor es demasiado y podemos desllantar o podemos romper la llanta. Entonces bueno, yo os digo, ahora creo que las llevo 1,7 y bueno, si vemos que me bota mucho lo que sea, pues a lo mejor le bajamos un poquito, pero bueno, con 1,5, 1,7 es más que suficiente para mí, ¿vale? Para meternos así en piedras un poco rotas y va a ir muy bien. La suspensión ya la tenemos también ablandada y nada, la tenemos limpita, pero seguramente la vamos a manchar. De eso se trata, ¿eh? Si la manchamos es que disfrutamos. Llevo ya unos días sin llover, o sea que me imagino que no encontraremos prácticamente mucho agua o barro, entiendo. Así que ya iremos viendo. Bueno, esta tapa es nueva, chicos, no sé si os habéis dado cuenta. Esta tapa es nueva, esta tapa antes era negra. ¿Eh? Venía todo a juego, esa es la tapa de donde va la batería, aquí dentro va la batería, ¿eh? Y estuve barajando con mi hijo de ponerla en blanca, o sea, no la hay en blanca, solamente la hay en negra o naranja. Y ya os digo, estuve barajando para pintarla en blanca, mi hijo Hugo decía que blanca. Y bueno, al final, pues nada, he decidido coger la naranja y de momento está naranja. Bueno, pues nada, vamos a arrancar la bestia. Vale, pues vamos a batir los espejos. Estos espejos son abatibles, chicos. ¿Veis? ¡Pof! Y ¡pof! Oye, si se cae la moto por lo que sea, pues bueno, pues no se van a romper. Antes teníamos ese peligro, ¿vale? Entonces, bueno, tapamos aquí y listo, está listo. Vamos para allá. ¡Uy, qué agujero! Vamos a ir de pies. ¡Buah! Se nota muchísimo los neumáticos blanditos, ¿eh? ¡Uf! Vamos aquí, que la moto va, vamos, increíblemente bien. Va muy cómoda. Parece una tontería, pero que no lo es. La presión de neumáticos, cuando nos metemos por estas pistas, bajarlas, ya os digo yo que es imprescindible, ¿vale? Porque la moto nos bota mucho y bueno, nos puede escupir, ¿eh? Ya os digo, ahora vamos por una zona, ya veis. Bueno, aquí un poco cemento, pero ahora ya más arriba se va a empezar a romper más. Piedras más grandes y todo, y bueno, hace que en conjunto presión de neumático bajo con el conjunto de suspensiones blanditas, ¡buah!, se vaya increíble por aquí. Ya he activado el control de Quick Shift. Ayer lo activé, ¿vale? He tenido que pasar por caja, ¿vale? Pero bueno, ya os dije, creo que en el vídeo que habréis visto, que se me desactivó a los 1500 kilómetros los paquetes de Quick Shift, de control de velocidad y de modo rally, que yo no lo quiero, ¿vale? El modo rally es más en plan pro, y yo no soy ningún pro. Yo soy una persona que me gusta disfrutar, pero sin hacer gamberrismos. No me puedo permitir hacer el cabra y tener un accidente, ¿vale? Entonces yo vengo a disfrutar y ya está. Hay gente que le gusta
pues eso, darle caña y arriesgar más. Yo por lo menos aquí ni de coña. Vengo a disfrutar, que es de lo que se trata. Y el modo Pro yo no le iba a sacar partido. Eso, el modo Rally, perdón. El modo Rally yo no le iba a sacar partido porque, lo que os digo, es un modo para eso, para andar en el desierto, hacer cabra, te deja deslizar la rueda atrás como tú quieras, puedes hacer virguerías con la moto, ¿vale? Y yo ese modo no, lo voy a pagar y no lo voy a amortizar ni de coña. Joder, qué golpe me he pegado, ¿eh? Ni de coña, vale, chicos. ¿Estoy grabando? Sí. Entonces, bueno, ¿por qué pagar por una cosa que no vas a usar? Yo por lo menos, pues nada, yo no lo pago y no lo uso. Que si vendría por defecto en la moto incluido siempre, pues bueno, seguramente que tampoco lo usaría, ¿eh? Aquí ya veis que está todo ya más roto, ¿vale? Voy que la moto ni se entera, os lo prometo. O sea, es una pasada esta moto como va por aquí. Es una pasada. Esta moto es un 50-50, ya os lo digo. Esta KTM 890 Adventure es un 50-50, os lo digo en serio. Se comporta igual en carretera que aquí en off-road o pistas rotas. Es una pasada, ¿eh? En carretera la tengo más que probada. Va increíble. O sea, se puede ir muy rápido con esta moto, pero muy rápido. Que la moto va como si fuera una deportiva, os lo digo en serio, ¿eh? Y aquí en off-road, ya veis, ¡buah! Se va, vamos, increíble. Pero increíble, ¿eh? Como un Yamaha, ya os lo digo. ¡Buah! Las cámaras ya sabéis que luego no saca todo en tiempo real. Pero bueno. Hay que andar con cuidado con los ciclistas. Tenemos, como os he dicho al principio del vídeo, tenemos ciclistas, tenemos gente que va haciendo senderismo. Pero lo que os digo, esta moto va increíble por aquí, ya os digo, se va de maravilla, ¿eh? O sea, de maravilla. Sí que he hecho en falta ahora mismo en esta moto unas alzas de manillar. Me voy a tener que poner para subir un poco, para elevar un poquito más el manillar. Se me queda un pelín bajo para mi gusto, ¿vale? Entonces voy a tener que poner un poquito, unos alzas para levantar un poquito más el manillar, para ir más a gusto por aquí. Buah, pero la moto, os digo, va, la cámara, la GoPro no estará cogiendo seguramente el terreno, pero esto está rotísimo. Vamos de pies y voy como un Yamaha aquí, en serio, Por eso os digo que esta 890 Adventure, a ver, luego tenéis, ya sabéis, la versión R, que la tenemos enfocada con más suspensiones más altas, más recorridos, para más trialeras y demás. Pero yo, como no voy a usarlo, como esta moto la quiero para todo, ¿vale? Entonces no busco una cosa extrema, ¿vale? No busco una cosa extrema de solamente trialera y enduro. Yo quiero para todo la moto. Entonces esta moto cumple todas mis necesidades, os lo prometo, Impresionante, tío. Uf, cómo va la moto por aquí, por favor. Y no estáis viendo cómo está el terreno, ya os digo, en tiempo real. Esto está rotísimo. Y ahora con el cambio Quick-Shift, que lo pusimos ayer, como os he dicho. Ayer lo pusimos, pues es una gozada, claro. He estado sin Quick-Shift, pues creo que he estado 3 o 4 días desde que se me desactivó, y ahora lo he activado. El día que fui a hacer la videoprueba de la 890 SMT, que no sé si habréis visto ya ese vídeo, me dejó alucinado esa moto, cómo iba y cómo va. Es una pasada de moto la 890 SMT, a mí me ha dejado, ¡buah!, la supermoto esa. ¡Guapa! Increíble cómo va esa moto, chicos, increíble. Una moto a tener muy en cuenta, Yo, en serio, que me dejó, vamos, ya os dije en el vídeo que de las KTM que he probado hasta ahora, creo que se lleva el número 1, Uf, cómo iba la moto, qué bien iba, qué potencia, qué paso por curva, todo. ¡Buah! Es una moto que tiene un equilibrio perfecto. Y aquí con el cambio Quick-Shift, como os digo, pues voy de maravilla, porque no necesito tocar la maneta del embrague, solo voy todo el rato con el pie. Acá aquí vamos todo el rato segunda, tercera en alguna. Entonces, bueno, pues lo que os digo, el cambio Quick-Shift, una vez que lo pruebas ya no quieres otra cosa, ¿vale? Yo por lo menos, yo siempre pongo el ejemplo de
Siempre pongo el ejemplo de... ¡Hostias! ¡Qué agujero! ¡Joder! ¡Madre mía! El ejemplo de la ventanilla eléctrica de los coches, ¿no? Te acostumbras durante años a tener una ventanilla eléctrica, que es lo más normal normalmente. 98 o 99% de los coches tienen ventanilla eléctrica. Y si por causa de la vida tienes que volver a tener otro coche porque se te ha estropeado el tuyo y no tienes dinero para comprarte otro más moderno, yo qué sé, y cambias a ventanilla manual, te va a entrar la risa, vas a echar en falta pues un montón. Pues esto es lo mismo, una vez que pruebas el sistema Quicit o lo que sea, ¿vale? Ya no solamente Quicit, cualquier sistema mejor de lo que tengas, volver atrás te va a costar siempre mucho, ¿vale? Mucho. ¡Uah! ¡Madre mía! ¡Epa! ¡Uah! ¿Cómo va esta moto por aquí, por favor? Os lo prometo, chicos. ¿Cómo va esta moto por aquí, por favor? Es una pasada, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué comodidad y qué seguridad te da! ¡Buah! ¡Qué pasote! Y ya sabéis que vamos con la versión S. ¡Uy! ¿Cómo está esto? ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¡Vaya zanja, vaya ahí! Se me ha calado. Joder, había una zanja ahí que no me esperaba, esa zanja tan grande ahí, ¿eh? No. Uf, era enorme, ¿eh? Se habrá abierto ahora con el tiempo, con las lluvias. Pero, ostras, me ha pillado ahí de imprevisto. He visto demasiada apertura. Demasiada apertura he visto ahí. Joder. Fíjate con las aguas, cómo se ha quedado esto. ¡Wow! Está rotísimo, ¿eh? Joder. Bueno, chicos, vamos a continuar esta pista por aquí. A ver si está muy picante, a ver. Venga, vamos para allá. Esto está bastante roto, pero bueno, vamos a ver si no se complica mucho el tema. Y si no se complica, pues avanzamos. Si se complica, nos damos la vuelta, evidentemente. Siempre os digo esto, cuando vamos solos no podemos arriesgar, ¿vale? Es el consejo que os doy. Vamos de paseo, disfrutando, como os digo. Y arriesgar cuando vamos solos es tontería. También cuando vamos acompañados, pero bueno, cuando vamos acompañados, pues bueno, tenemos un apoyo, tenemos una tranquilidad, ¿vale? Pero cuando vamos solos, pues, ¿qué os voy a contar? Y esto como está ahora aquí, esto, a ver, aquí han pasado las máquinas, Bueno, de momento vamos. Hostia, esto como está, vamos a pasar así. A ver, un poquito de barrillo, pero bueno, vamos con neumático de taco. Vamos bien. ¿Cómo está esto, por favor? Uy, qué bache. ¡Opa! Ya va. La KTM ya va, Voy tiki, pero voy subiendo, ya veis. Joder, el cambio por eso es una gozada, ¡Opa! Venga, seguimos subiendo. Qué bonito. Qué bonito, por favor. Qué gozada, joder. Meterte por aquí, por estos sitios salvajes, como digo yo, naturales, y disfrutar, sobre todo, el salir de... Joder, vaya agujeros hay aquí, la Virgen. ¡Opa! El salir de la monotonía de la ciudad, de las carreteras convencionales de siempre. Meterte por aquí de vez en cuando es un lujazo, chicos. Ya os digo, por todo, el oxígeno, visualmente también, la naturaleza. ¡Hostia, qué bajada hay aquí! ¡Me cago en la puta! Venga, vamos. ¡Qué bajada! Venga, vamos. Está muy roto esto, está muy roto, Hay alguna zona húmeda, pero bueno, menos de lo que yo pensaba. Pensaba que iba a estar más húmedo esto, y está bastante bien.
Como veis, ahí hay gente que viene haciendo senderismo y bueno, te da una tranquilidad, que hay civilización, o sea que ni tan mal. En ese aspecto estoy tranquilo. Hay que saludar siempre a la gente, por supuesto. Estamos haciendo aquí una bajadita, chicos, muy picantona, ¿eh? Ya os digo, esta moto aquí ya, pues bueno, va, pero aquí iría mejor la R, con suspensiones más largas. Pero bueno, para que veáis también esta unidad por donde la metemos, y la verdad que se defiende a las mil maravillas, ¿eh? ¿Cómo está esto, por favor? ¡Opa! Venga, 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 ya vamos, ya vamos. ¡Wow! A ver si viene algo de... Ahora, ya viene algo mejor. Esto al final también te cansa, ¿eh? No te creas, ¿eh? Vas más tenso de lo normal, vas más en tensión, porque claro, yo por lo menos, pues bueno, vas afrontando los peligros y no te quieres llevar ningún susto y quieres hacerlo todo perfecto. Y ya veis que vamos tranquilitos, ¿eh? No vamos haciendo el cabra, ni mucho menos. En alguna, pues a lo mejor le damos un poquito más. Uy, qué ramas hay aquí. Venga. Qué bonito, por favor. Qué bonito, joder. ¡Wow! Venga, vamos. ¡Yepa! ¡Quieta tú! ¿Listo, bajada? Ya va, ya va. Venga, 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 venga. Muy bien. Luego hay que hacer la inversa. Luego tengo que hacer todo esto subida. Pero bueno, poco a poco. Lo que os digo, aquí tenemos bastante limpio el terreno. Ahora por hablar seguramente que me encuentro. Tenemos bastante seco, entre comillas, ¿veis? No tenemos mucha dificultad. Cómo patina esto, joder. A ver si por hablar lo que me pasa. Todo el barro que hay aquí. Menos mal que llevamos unos neumáticos y no, joder. Esto está ahora que resbala la hostia. Tenemos alguna zona como esta y hay que andar con más cuidado, porque aquí se acumula el agua y cuesta más, el sol no pega. Entonces estas zonas hay que andar con más cuidadito. Venga, epa, joder, que badenes. Otro. Epa. Perfecto. Qué cómoda es esta moto, por favor, aquí. Epa. Vamos en el modo off-road, ¿vale? Como os he dicho, el modo rally ya se ha desactivado. Bueno, tampoco lo quiero, como os he dicho al principio del vídeo. Y en el modo off-road, en esta moto, pues bueno, automáticamente te desactiva el ABS trasero. Y ¡epa! Una zanja y aquí, joder. Te desactiva el ABS trasero. Y el delantero, por normativa, no te lo quita. Pero es muy cómodo, o sea, me refiero cómodo que no te... Uy, qué subida de aquí, me cago en la puta. Uy, qué subida. Qué subida, qué subida, qué subida. La GoPro no lo va a coger, pero estamos haciendo una subida guapa, 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 guapa. A ver, por motor no es, ¿eh? Vamos, voy justo tocando el acelerador, pero no quiero darle porque si no ya sabéis que esto es un caballo salvaje. Qué cartera más chula, joder. Venga. Por motor, esta moto, ya os digo yo, que, vamos, aquí aunque vengamos con una 125 también tienes motor suficiente, ¿eh? Porque no es una ruta de cuestas salvajes que te quedas sin fuerza. O sea, yo voy con esta moto porque es la que tengo y ya está. Pero ya os digo yo que normalmente en off-road no nos quedamos sin fuerza cuando vamos así en plan chilao, en plan paseo, ¿vale? Así queremos ir ahí en plan a un ritmo muy, muy fuerte, pues bueno. Esta moto ya os digo yo que voy suave porque, vamos, en cuanto toco un poco el gas, la moto se desboca. Y lo que os decía del ABS, esta moto adelante tiene ABS, pero bueno, es un ABS que no entra enseguida, ¿vale? O sea, no es un ABS que le tocas enseguida, no, entra tarde, pero sí que tiene el ABS delantero,
activado por normativa, ¿vale? No te dejan desactivarlos. Hostia, 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 qué agujero hay aquí. Que luego seguramente que, bueno, lo puedes desactivar, ya sabéis, o desconectando el cable, mil cosas, ya sabéis. Pero bueno, por normativa. Yo, como no me voy a meter por berenjenales de bajadas chungas y demás, pues en principio no necesito una ABS delantero para cosas. Para frenar aquí me es más que suficiente. Al ritmo que voy yo. Otra subidita aquí, chicos. Otra subidita. ¡Buah, qué bien sube, por favor! Y nada, tocar el acelerador justo. Ni un cuarto, ¿eh? Vamos en segunda. Y es todo subida esto, como os digo. ¡Uy, qué rama hay aquí! ¡Opa! Ya veis que esta KTM, lo que os he dicho es 50-50, ¿eh? Un tío roto está esto. 50-50, chicos. Te vale para todo. O sea, estas motos son muy polivalentes. O sea, no te hace falta que digas, me compro una deportiva y me compro... A ver, si te la puedes comprar, ole tus cojones. Yo también me podía comprar una moto deportiva y me podría comprar una para el monte, pero es que no me da la gana. Con una moto de estas, como os he dicho, tenemos un 50 y un 50 que nos vale para todo. ¡Opa, qué salto! Y es más que suficiente. Hoy por hoy, digamos que son las motos más vendidas en el mercado. Las trails, maxi trails, etcétera, ¿vale? Este estilo de motos, porque lo que os digo, son muy polivalentes y te sirven para todo, ¿eh? Antiguamente, pues bueno, pero es que ahora mismo estas motos, os digo, quieres pegar un viaje, te la pegas. Te quieres meter por aquí, ya veis, te metes sin problemas. Quiero hacerme unas curvas rápidas y me las pego con esta moto. O sea, no tiene limitaciones en ese aspecto esta moto, por ejemplo, y muchas más que he tenido y que he probado, ya veis. Pues te da mucho juego. ¡Wow! Me encanta estar por aquí, como os he dicho antes, en la naturaleza. ¡Qué gozada, por favor! Aquí cargamos pilas, chicos, ya os lo digo, Sí. Aquí cargamos pilas, pero de las buenas. ¡Guau! ¡Qué bien se respira aquí, por favor! Bueno, aquí tenemos ya más agüita, ¿vale? Esta zona se ve que ha llovido más o no sé. Tenemos más charcos, pero bueno. Estamos disfrutando, la verdad. Uy, qué charquitos hay aquí. Quietos. Estos charquitos hay que pasarlos con decisión, ¿vale? Por si acaso. Si nos quedamos parados, a lo mejor nos quedamos ahí atascados. Y es mejor con decisión. Tampoco muy rápido, pero manteniendo el punto de gas. Y con decisión lo pasamos tranquilamente, ¿vale? Mira este grande también. Vamos a probar, a ver. Joder. Vaya charcazo que había ahí, madre mía. Ahí me la he jugado, No sabía cómo estaba el fondo. Aquí tenemos otro charquito. Joder, ¿cómo está esto, macho? Venga, hola. Yo pensaba que no, pero sí. Aquí tocamos barrillo. Bueno, la moto también se tiene que acostumbrar. Es una moto que es para esto también. Está preparada para esto. Para que se manche. Venga, seguimos para arriba. Hay varias pistas aquí. Vamos a continuar por aquí. ¡Wow! La moto se está comportando increíble. Ya veis que vamos a un paso, como os digo, tranquilito, a un ritmo normal, sin arriesgar. Y lo mejor de todo es disfrutando todo el rato, ¿vale? Ha habido un par de veces que he apagado la cámara porque si no las baterías también, y tampoco se hace muy pesado el vídeo. Y bueno, ha habido un par de sitios que está un poco tenso porque bueno, se ha complicado un pelín el terreno. Y bueno, lo que os digo, cuando vamos solos pues tenemos que intentar hacer las cosas muy bien para no cometer errores y irnos al suelo, ¿vale? Hostia, esto sigue subiendo, venga, pues para arriba, ¡hala! Nada, esta 890 no hay nada que se la resista subiendo. Nada, ya os digo, voy en segunda a un toque de gas, justo tocando el acelerador. Y la moto ni se entera. Estamos haciendo una subida ahora también aquí, guapa. ¡Guapa! ¡Guau! ¿Cómo trabajan estas suspensiones? Estas... WP Apes, ¿cómo trabajan? En serio os lo digo, hostias, ahí se me ha ido un pelín la rueda delantera, en ese charco. El otro día os dije que creo que son de las mejores suspensiones que he tenido de moto hasta ahora, para off-road. Y lo que os digo es que en carretera se comportan igual de bien.
Porque normalmente las motos, pues claro, si queremos que se comporte bien en off-road, campo, etcétera, nos va a penalizar luego en carretera, en curvas. Para nada, chicos. Sí que es cierto que yo ahora las llevo más blandas, ¿vale? Tenemos toqueteadas, ya sabéis, la precarga, la extensión, etcétera. Las tengo en posición más baja, más blandas, adelante. Y ya os digo, voy como un jamalajá. O sea, se come esto, se lo come todo. O sea, se lo come todo. Todo este terreno que estáis viendo aquí en cámara, que la cámara ya sabéis que siempre os digo lo mismo. Esto está rotísimo, chicos, pero rotísimo. Y voy súper seguro, súper tranquilo, porque no me tira la moto, no me escupe. O sea, normalmente cuando vas por aquí, por esta trialera, esto que es una trialera, chicos, cuando vamos por aquí, pues con otras motos, te escupe, te tira fuera. Nada, voy, se lo está comiendo todo, increíble, voy como en un flan, os lo prometo, en serio, os lo prometo, he subido esta subida, gran subida, que ni me he enterado, joder, buah, qué pasote de sitio y de moto, por favor. Voy a parar aquí a echar un trago de agua. Bueno. Qué gozada. Hostia, me he mojado, Bueno, pero paso está en la moto. Bueno, amigos, pues nada, acabamos de llegar a este precioso lugar, como podéis observar. Esto es una maravilla, hay una paz aquí, chicos. Hay una paz que no os lo podéis ni imaginar. Y nada, estamos aquí con la bestia, como veis. He cogido un poquito de barro, pero bueno, eso es lo que tiene que hacer. Porque ya os he dicho a lo largo del vídeo que esta moto es un 50-50 y nos vale para todo, ¿vale? Nos vale para todo, ¿vale? Para off-road, para carretera. Para mí es una moto 50-50, chicos, en serio os lo digo, Para mí es una moto 50-50. O sea, se comporta en carretera igual que en off-road. O sea, no es que digas, bueno, aquí destaca más, aquí destaca menos. Para mí es una moto 50-50 y va súper mega bien en cualquier terreno. Ya lo habéis visto, la prueba que hemos hecho, como siempre, os digo, a mi manera, ¿vale? Siempre, ya sabéis que hay muchos vídeos, hay mucha gente que tiene buen pilotaje. Yo aquí vengo a disfrutar y lo hago lo mejor posible para no tener ningún peligro, que nunca estamos quitados de cualquier peligro, te puede pasar alguna cosa, pero lo que está claro es que cuando juegas con fuego te puedes quemar. Entonces yo intento no jugar con fuego, ¿vale? Por decirlo así, por ponerse ese ejemplo, y suelo ser bastante cauto, o sea, suelo ir muy precavido y me gusta ir disfrutando de todos los terrenos, ¿vale? Y aquí pues con mucha más atención, porque ya habéis visto que nos metemos por pistas rotas y por sitios muy complicados que a veces pues bueno, podemos tener una caída, un resbalón o mil cosas, pero bueno, cuando vamos bien, pues vamos bien, eso es así. Entonces es mejor ir bien cuando vamos solos. Y lo que os digo, si vamos acompañados, pues a lo mejor te apetece ir un poquito más rápido, más ligero, porque si te ocurre algo tienes compañía, y digamos, pues bueno, pues vamos más relajados en ese aspecto. Pero bueno, yo también cuando voy con gente, también no me gusta ir haciendo el cabra, ni mucho menos. A lo mejor vas un poquito más alegre, no te voy a decir que no. Pero ahora que vamos solos, hemos disfrutado muchísimo. Vamos con los Unbikers, chicos. No sé si la GoPro va a coger. Sí, creo que sí. Vamos con los Unbikers, ya veis, puestos, porque ya sabéis que en esta moto pues yo llego de puntillas. Y, pues bueno, bueno, de puntillas. O sea, aquí en off-road lo que nos permite esto es llegar mejor al suelo. Para mi estatura, ya sabéis que yo mido unos 67 y bueno, pues cuando vamos en carretera no llevo los Unbikers porque no tengo ningún problema. Llego perfectamente con los dos pies en media punta, y llego perfectamente. Pero aquí, bueno, pues al final, pues bueno, se complica el terreno, tienes que parar. Tenemos muchas imperfecciones, piedras y demás. Entonces, para no tener sustos con estos Unbikers que nos regalaron, ya sabéis, que os dejaré por aquí el vídeo para los que no os habéis visto, yo los recomiendo al 100%, la verdad que van súper mega bien, son una pasada. O sea, para los que tenemos este problema, si tú eres alto, si tú mides más de 1,70, pues no deberías tener problema, depende de la moto que tengas, ¿vale? A lo mejor mides 1,70 y tienes una moto también alta y bueno, a lo mejor también te puede venir bien. Yo lo recomiendo, no voy a poner una altura de una medida. Al final el problema, tú puedes tener un 80 y tener una pierna corta, ¿vale? Entonces eso es así. Normalmente el problema lo tenemos en la pierna, ¿vale? Porque cuando nos montamos, digamos que el tronco desde aquí hasta aquí ya no cuenta. O sea, aquí lo que importa es que tu pierna sea larga y puedas llegar al suelo. A ti que más te da que de aquí a aquí midas X. Lo que importa es que tu pierna mida X, ¿vale? Lo más larga posible. Entonces en la moto importa
que las piernas sean más largas. Entonces, bueno, con los unpickers estos, ya veis que yo, vamos, cualquier terreno que me paro, o sea, como nos desplaza todo esto, estos unpickers son una maravilla, o sea, hace que me den la seguridad para llegar al suelo, que es una pasada, o sea, lo recomiendo 100%, os dejaré por aquí el enlace del vídeo y también el enlace de compra, si queréis, si me acuerdo lo pongo aquí en la descripción del vídeo, porque para esos terrenos, ya me habéis preguntado muchos por estos unpickers y la verdad que son una maravilla. La moto muy ligera, muy liviana, la verdad que es un juguete esta moto, ¿eh? Es un juguete. Es un juguete, se mueve perfectamente, ya os digo, la podemos bajar, no la voy a tirar al suelo, pero mirad, chicos, mirad, la dejo caer y la levanto, ya veis, la dejo caer, lo que quiera, y la levanto. Cuesta un poquito, pero bueno, pero ya veis que la levanto. ¿Qué pasa? Que con este depósito sobre bajo, que va abajo en el suelo, hace que la moto se levante mucho más fácil. Ya os lo dije, KTM tiene este sistema de depósito, que es una auténtica pasada, hace que la moto, el peso junto al motor está tan bajo, ahí va, se me ha caído aquí el móvil, que lo tengo aquí también de seguridad, hace que la moto sea el centro de gravedad muy bajito y la moto se comporte, el peso, lo que os he dicho, no es lo mismo levantar la gasolina desde aquí, 20 litros, por decirlo así, desde aquí, subir 20 litros hasta aquí, que subir 20 litros solo hasta aquí, ¿entendéis? Tac o tac, más el motor, va súper abajo, entonces esta moto es muy ligera, la verdad que me gusta mucho esta moto, sobre todo para estas zonas de off-road, trialeras, o sea, es una moto, ya veis que es una moto muy cortita, entre ejes, en tiempo real, a lo mejor en cámara se ve más grande, más larga, pero en tiempo real esta moto es muy cortita, entre ejes. Es muy... O sea, es una bestia de moto porque tenemos un 900, ya lo sabéis. Pero luego la moto es un juguetito. Es un juguetito que a mí me tiene enamorado, la verdad. Así que nada, yo ahora voy a continuar la ruta, no sé por dónde. Y nada, si con esos paisajes voy a echar un rabito de agua ahora también aquí. Me voy a quitar el casco. Tengo aquí el micrófono y con el casco puesto. Y mirad qué paisajes tenemos más guapos, chicos. Esto es una pasada. Acaba de pasar hace un momento, vosotros no lo habéis visto, un grupo de senderistas de gente más mayor, bueno, mayor, unos 65 por ahí años tendrían, 70 años, como mucho, y han pasado por aquí, pero no es lo normal. Bueno, no es lo normal. Más abajo sí anda más gente, aquí arriba ya estamos muy a la cima y bueno, anda menos gente, por eso siempre hay que intentar meternos por zonas más concurridas, si vamos solos, repito, ¿vale? Pero yo ahora digo, voy a echar un traguito aquí de agua. Hay una paz aquí, se oye algún pajarito de vez en cuando, un poquito el viento, hay alguna bruma por ahí, pues está de maravilla. Así que nada, chicos, me despido de todos vosotros con esta chiquitina, esta bestia, y si os ha gustado el vídeo y queréis dejar un like, por supuesto que estaré encantado de que lo hagáis y nos iremos viendo en siguientes vídeos. Si dejáis algún comentario, ya sabéis que siempre os leo, intento contestaros. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao, adiós.